Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un cuento de hadas moderno, lleno de romance, música y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese galán turco que nos tiene a todas suspirando, y de Hande Erçel, nuestra adorada protagonista de Love is in the Air, y de un momento, wow. Un momento que paralizó a Internet y que, créanme, todavía me hace soltar una lagrimita de emoción. Vamos a desmenuzar a fondo el impactante Kerem Bürsin rompe corazones. Sorpresa musical para Hande en pleno concierto. Sí, leyeron bien. Un concierto. Una sorpresa. Y todo el amor de 2 estrellas. Pero antes de que empecemos a hablar de este momentazo, no puedo dejar de pedirles, suscríbanse al canal. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí encontrarán todo sobre sus series favoritas, los chismes más jugosos de las celebridades, análisis de looks y muchísimas sorpresas más. No se lo pueden perder. Y ahora sí, arranquemos. Para quienes no estén familiarizados con la historia de Kerem y Hande, déjenme hacer un breve resumen. Se conocieron grabando la exitosísima serie turca Love is in the Air, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja que nos robó el corazón a todos. Y lo que empezó como una historia de ficción, rápidamente se convirtió en una realidad. La química entre ellos era innegable, se notaba a kilómetros. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se complementaban era algo palpable, algo que traspasaba la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular como la pólvora, y aunque al principio lo negaron, fieles a la tradición de las estrellas que quieren mantener su privacidad, finalmente, boom, confirmaron su relación. Y ahí fue cuando el mundo enloqueció. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos y derrochando amor por todas partes. Fotos juntos, declaraciones de amor en redes sociales, viajes románticos. Eran la envidia de todos. La magia de su amor se sentía en cada publicación, en cada historia de Instagram. Era como si hubieran salido directamente de un cuento de hadas. Y como en todo buen cuento, la emoción no se hacía esperar. Y entonces llegó el momento que nos trae aquí hoy, la sorpresa musical de Kerem para Hande. Ahora, vamos a adentrarnos en los detalles. Imaginen esto, un concierto, luces deslumbrantes, una banda en vivo tocando con maestría, el rugido de la multitud ansiosa, el ambiente cargado de expectación. El olor a perfume y a emoción flotaba en el aire. Un escenario imponente decorado con elegancia, listo para recibir a la estrella de la noche. Y en medio de todo Hande, la estrella, radiante con una sonrisa que iluminaba todo el recinto. Estaba en su elemento, mostrando su talento y carisma al mundo. Y de repente, Kerem. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, sube al escenario. La reacción del público fue épica. Gritos ensordecedores, aplausos interminables, la locura total. La sorpresa fue mayúscula, una oleada de incredulidad y júbilo se extendió por todo el lugar. La gente se preguntaba qué estaba pasando, qué iba a suceder. Pero lo mejor estaba por venir. Kerem, con una sonrisa nerviosa pero sincera, tomó el micrófono. Sus ojos brillaban reflejando las luces del escenario y seguramente, la intensidad de sus sentimientos. Se paró frente a Hande mirándola directamente con una mezcla de timidez y determinación. Su mirada era un torrente de emociones, una mezcla de amor, admiración y nerviosismo. Y comenzó a cantar. Sí, cantó. Y no crean que cantó cualquier cosa, no. Cantó una canción especialmente elegida para ella. Una canción que hablaba de amor, de admiración, de la conexión especial que compartían. Una canción que parecía escrita exclusivamente para ellos, para su historia de amor, para ese momento mágico. Y aquí es donde el corazón se me encoge de emoción, porque fue un momento tan genuino, tan lleno de amor, tan romántico. ¿Y Hande? Hande estaba visiblemente emocionada. Las lágrimas de felicidad, rodaban por sus mejillas, con una sonrisa de oreja a oreja. Se veía radiante, feliz, enamorada. La forma en que lo miraba, la forma en que sus ojos brillaban. Era evidente que estaba viviendo un sueño.
La emoción la embargaba y se notaba en cada gesto, en cada expresión de su rostro. Era como si el tiempo se detuviera, como si el mundo exterior desapareciera. Y todos nosotros, los espectadores, éramos testigos de ese sueño. Éramos partícipes de ese momento único, de esa declaración de amor pública y sincera. En este punto quiero hacer una pausa para hablar del impacto de este momento. Porque, a ver, no es cualquier cosa que un actor, en medio de la fama y el reconocimiento, decida sorprender a su pareja con una serenata pública. Eso requiere valentía, romanticismo y sobre todo, mucho amor. Es una muestra de admiración, de cariño, de que quieres compartir ese sentimiento con el mundo entero. Es un gesto que trasciende lo común, que se eleva por encima de las expectativas, que demuestra la verdadera magnitud de tus sentimientos. Y eso, mis queridos, es algo muy especial. Es algo que nos hace creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. El concierto en sí, ya era algo extraordinario. No todos los días vemos a nuestros ídolos compartir un momento así. No todos los días somos testigos de un acto de amor tan público y tan sincero. Pero la sorpresa de Kerem fue un nivel superior. No solo fue un gesto romántico, sino que además, fue un regalo para todos nosotros. Nos regalaron un momento mágico que nos hizo creer en el amor, en el romanticismo, en que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Nos regalaron un instante de felicidad pura, un instante que atesoraremos por siempre en nuestra memoria. Ahora bien, hablemos de la canción. ¿Saben cuál fue? Efectivamente. Aunque no recuerdo el título exacto de memoria, el Internet es un mar de información, y por supuesto, se puede encontrar fácilmente. La canción era perfecta para la ocasión, una melodía suave con una letra que hablaba directamente al corazón. Era una balada romántica con una melodía conmovedora y una letra que describía a la perfección la conexión entre ellos. Era como si Kerem le estuviera dedicando a Hande cada palabra, cada nota. Era como si el mundo entero se detuviera para escuchar su declaración de amor. Y no crean que Kerem no se preparó. Claro que lo hizo. Se tomó el tiempo para ensayar, para aprenderse la canción, para asegurarse de que todo fuera perfecto. Se imaginó el momento, visualizó la reacción de Hande, se preparó para transmitir sus sentimientos de la manera más sincera posible. Quería que ese momento fuera inolvidable, y vaya que lo logró. Lo consiguió con creces. Se dedicó a la canción, a la melodía, a la interpretación, poniendo todo su corazón en cada palabra. La reacción del público fue espectacular. Todos, absolutamente todos, coreaban la canción, emocionados por ser parte de ese momento especial. Era como si el amor de Kerem y Hande se contagiara a todos los presentes. Era una atmósfera de alegría, de complicidad, de pura felicidad. La gente cantaba, aplaudía, lloraba de emoción. Era como si todos estuvieran celebrando el amor, celebrando la vida, celebrando la valentía de Kerem y la dicha de Hande. Y esa es la magia del amor, ¿no creen? La capacidad de unir, de emocionar, de hacer que todos nos sintamos un poco más humanos, un poco más conectados. La capacidad de convertir un momento ordinario en algo extraordinario. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo continuó esta historia de amor? Bueno, aquí viene la parte agridulce. A pesar de este momento tan romántico, de todo el amor que demostraron, de la conexión palpable que existía entre ellos, su relación finalmente llegó a su fin. La noticia nos rompió el corazón a todos, porque seamos honestos, nos encantaba verlos juntos. Nos encantaba esa conexión, esa complicidad, esa química que tenían. Nos encantaba la forma en que se miraban, la forma en que se apoyaban, la forma en que se querían. Fue una noticia inesperada, una noticia que entristeció a todos los fanáticos. Aunque la separación fue triste, no podemos olvidar este momento único. Este concierto, esta sorpresa musical, quedará grabado en nuestra memoria como una de las escenas más románticas y memorables de la historia de las celebridades. Es un recordatorio de que el amor existe, de que el romanticismo no está muerto, y de que a veces, las estrellas también necesitan cantar para expresar lo que sienten. Es un testimonio de que el amor puede ser público y sincero, y que los gestos románticos pueden trascender el tiempo. Y aquí viene la reflexión. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes. La primera, la importancia de expresar nuestros sentimientos.
De no tener miedo a demostrar el amor, el cariño, la admiración que sentimos por otra persona. Kerem con este gesto nos enseñó que no hay que esconder el amor, que hay que celebrarlo, que hay que gritarlo a los cuatro vientos. Nos enseñó que la vulnerabilidad es una fortaleza, y que demostrar tus sentimientos no es una debilidad, sino una muestra de valentía y autenticidad. La segunda lección, la importancia de valorar los momentos especiales. La vida es corta y a veces nos enfocamos tanto en el trabajo, en las responsabilidades, que nos olvidamos de disfrutar de las pequeñas cosas, de los momentos que realmente importan. El concierto de Kerem fue un momento especial, un momento que nos hizo recordar la importancia de vivir el presente. Nos recordó que debemos aprovechar cada instante, que debemos celebrar cada victoria, que debemos disfrutar de cada momento de felicidad. Y la tercera lección, la importancia de creer en el amor. Aunque la historia de Kerem y Hande no tuvo un final feliz, su amor existió, y nos regalaron momentos mágicos. Nos demostraron que el amor puede ser intenso, apasionado, y que vale la pena luchar por él. Nos enseñaron que el amor puede ser una aventura, un viaje, una experiencia que nos transforma y nos enriquece. Nos mostraron que el amor puede ser hermoso, incluso si no dura para siempre. Ahora, volviendo a la historia del concierto. Después de la canción, Kerem y Hande se abrazaron, se besaron, y el público estalló en aplausos. Fue un momento de euforia, de felicidad, de pura magia. La energía que se respiraba en el ambiente era increíble. Todos estábamos celebrando el amor, celebrando la vida, celebrando la valentía y el romanticismo. Era un momento que quedará grabado en la memoria colectiva, un momento que se recordará con cariño y emoción. Luego vinieron las entrevistas, las fotos, las noticias. El concierto se convirtió en un tema viral, en un fenómeno de Internet. Todos hablaban de ello, todos querían saber más. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, de fotos y vídeos. Era como si el mundo entero estuviera enamorado de la historia de Kerem y Hande. Y la verdad es que este tipo de historias nos encantan. Nos hacen soñar, nos hacen creer, nos hacen sentir bien. Nos hacen recordar que el amor es posible, que la magia existe y que los gestos románticos pueden marcar la diferencia. Y aunque la relación de Kerem y Hande ya no existe, su legado perdura. Su amor, su conexión, su química, nos dejaron un recuerdo imborrable. Y este concierto, esta sorpresa musical, es un tesoro que guardaremos en nuestro corazón. Es un recordatorio de que el amor puede ser un regalo, una experiencia inolvidable, una fuente de inspiración. También es importante destacar la reacción de Hande. Ver su rostro de sorpresa, de alegría, de emoción, fue algo muy conmovedor. Se veía genuinamente feliz, y eso es lo más importante. Demostró que el amor verdadero existe, que los gestos románticos aún tienen valor, y que las sorpresas pueden ser maravillosas. Su reacción fue auténtica, sincera, y demostró la profundidad de sus sentimientos. Su felicidad fue contagiosa, y nos hizo sentir parte de ese momento mágico. Ahora, hablemos un poco del futuro de ambos. Tanto Kerem como Hande siguen triunfando en sus carreras. Han protagonizado nuevas series, han ganado premios, y siguen conquistando corazones en todo el mundo. Son talentosos, guapos y muy queridos por el público. Han demostrado su profesionalismo, su talento y su dedicación. Siguen cosechando éxitos, demostrando su valía y su capacidad para crecer. A pesar de su separación, ambos han demostrado madurez y profesionalismo. Han seguido adelante con sus vidas, y se les ve felices y exitosos. Han aprendido de la experiencia, han crecido como personas, y han seguido adelante con sus sueños. Y eso es lo que importa, ¿no? Que sean felices, que sigan brillando, que sigan cumpliendo sus sueños. Que encuentren la felicidad, el amor y el éxito en sus vidas. Para finalizar, quiero decirles que este vídeo es un homenaje a Kerem y Hande, a su amor, a su historia. Es un recordatorio de que el amor es algo hermoso, algo que debemos celebrar. Y aunque a veces las historias de amor no tienen el final que esperamos, siempre nos dejarán un recuerdo imborrable. Es un tributo a la magia, al romanticismo y a la capacidad del amor para inspirar y transformar. Y bueno, bellezas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. ¿Qué les pareció la sorpresa musical de Kerem para Hande? ¿Se emocionaron tanto como yo? Cuéntenme en los comentarios.
Me encanta leerlos, me encanta saber qué opinan, qué sienten. Sus comentarios son mi mayor motivación, y siempre me encanta leer sus puntos de vista, sus teorías y sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de dejarme sus comentarios, de contarme qué otros temas les gustaría que tratáramos. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.